Bueno, ahora sí damos inicio a la primera teórica de la segunda parte de la materia, que es formulación matemática de la termodinámica. Bueno, permítanme que voy a compartir la pantalla para ir a mi pizarra clásica. Bien, ahí estamos. Ese es claramente el tema de hoy, que vamos a arrancar con la formulación matemática termodinámica. Acá yo siempre insisto en algo que es muy importante para ustedes, es en toda esta parte vamos a desarrollar fórmulas teóricas, vamos a trabajar mucho con la matemática, pero siempre, insisto, no se pierdan en la matemática no tienen que perder el objetivo de para qué estamos haciendo esto y cuál es su relación directa con el análisis de cualquier evento termodinámico que estemos analizando. Bueno, lo que vamos a ver en la clase de hoy, que intento que sea corta para que ustedes puedan luego irse a seguir estudiando para el parcial de mañana, es los siguientes temas. Dentro de la formulación matemática termodinámica, lo que primero vamos a ver es formulaciones alternativas. ¿Sí? A los 4 postulados que nosotros habíamos dado en la primera parte, vamos a hacer una rápida introducción a lo que se llaman formulaciones alternativas de esos postulados y después vamos a estudiar una herramienta matemática que es sumamente útil que se denomina transformadas de Legendre. Van a ver que es una cosa muy útil para resolver los distintos casos que se nos pueden presentar en la vida cotidiana de un termodinámico. Bueno, vamos a ir a nuestro clásico grafiquito de hipersuperficie que ya vimos en la primera parte. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, este gráfico representaba la hipersuperficie que se generaba a partir de la relación fundamental de un sistema simple compuesto. ¿Sí? ¿Qué era esto? Es decir, esta hipersuperficie representaba todos los posibles estados termodinámicos que podía adquirir un sistema compuesto, en donde se podía observar el hecho de que sobre esta hipersuperficie, cuando un sistema evolucionaba en forma espontánea, el equilibrio que se alcanzaba luego de hacerlo evolucionar estaba determinado por lo que marcaba el segundo postulado, que era que la entropía tenía que ser un máximo. Para hacerlo más sencillo al análisis que voy a hacer ahora y llegar a lo que quiero, que es la formulación alternativa de esos postulados, les voy a recordar que, por ejemplo, cuando nosotros hemos estudiado el equilibrio térmico entre dos cuerpos, ¿sí? Que era el primer ejemplo en donde aplicábamos los 4 postulados, ¿se acuerdan? Yo ponía en contacto dos cuerpos térmicamente, donde dejaba solamente pasar energía entre ellos en forma de calor, y analizábamos que el nuevo estado de equilibrio que se alcanzaba, suponiendo de que el estado final determinaba que la entropía era un máximo, y a partir de esa conclusión, o a partir de esa aplicación, se llegaba a la conclusión de que las temperaturas de ambos cuerpos que se ponían en contacto debían ser iguales. O mejor dicho, siendo más preciso, los inversos de la temperatura debían ser iguales. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, en aquel momento, nosotros lo que poníamos como condición, la primera condición que poníamos era una de las condiciones que llamábamos condición de cierre, que el diferencial total de la energía interna tenía que ser igual a 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan que poníamos en contacto dos cuerpos? Un cuerpo A con un cuerpo B, un cuerpo A con un cuerpo B. Aislábamos todo esto, ¿sí? Y dejábamos fluir energía entre estos dos subsistemas, el cuerpo A y el cuerpo B, solamente en forma de calor. Entonces, una de las cosas que decíamos es que este sistema compuesto, como no intercambia energía con los alrededores, ni en forma de calor ni en forma de trabajo, se cumplía esta condición, ¿sí? Que el diferencial de energía total
del sistema compuesto tenía que ser igual a cero, ¿sí? Ya que no tenía intercambio de calor y no tenía intercambio de trabajo. Luego de eso, aplicábamos la condición para el estado final, después de hacerlo evolucionar, y decíamos la variación de entropía total del sistema tenía que ser un máximo, por lo tanto, se cumplía que el diferencial primero de la entropía total también tenía que ser igual a cero. Con estas condiciones, nosotros llegamos a la conclusión que 1 sobre TA final era igual a 1 sobre TB final. ¿Se acuerdan? Eso habíamos hablado en una de las teóricas en donde era el primer ejemplo que poníamos después de enunciar los 4 postulados. ¿Sí? Ahora, lo que yo les voy a plantear es que esta forma de haber planteado la situación partiendo de los postulados, en donde decíamos a energía interna constante, el estado final que alcanzaba el cuerpo era tal que maximizaba la entropía. Eso nosotros lo podíamos ver en esta hipersuperficie, si nosotros cortamos la hipersuperficie con un plano a energía constante, como se ve en esta figura, ¿sí? El punto final que se alcanzaba, liberando todas otras restricciones, lo único que hacíamos era sostener que la energía interna total del sistema compuesto tenía que ser constante, alcanzábamos el punto A, este punto que se ve marcado acá en el gráfico, en donde decíamos, en ese punto la entropía es un máximo, y ese era el estado final del sistema. Ahora, y acá es la parte que me interesa que pongan atención, al alcanzar ese punto bajo las condiciones que nosotros hemos puesto, es decir, que la energía interna total sea constante y que la entropía total sea un máximo, y eso implicaba que el diferencial primero de la entropía sea igual a cero, es exactamente equivalente a de que si yo hago evolucionar ese cuerpo o ese sistema compuesto, esos dos cuerpos, a entropía constante, ya no a energía interna constante, sino a entropía constante, el estado de equilibrio final se va a dar cuando la energía interna sea un mínimo. Cuando la energía interna sea un mínimo. Es decir, lo que yo estoy diciendo es, fíjense, tengo este mismo cuerpo, el mismo punto A, pero miren ahora este gráfico. Con el mismo punto A sobre la hipersuperficie. En vez de trabajar sobre un plano de energía interna constante, si yo trabajo un plano a entropía constante, lo que puedo afirmar, como una formulación alternativa a lo que acabo de decir, es que ese punto A, que es el estado final después de que evolucione espontáneamente a entropía constante, tiene una energía interna mínima. Tiene una energía interna mínima. Fíjense que el punto A, recuerden que la energía interna está evolucionando, está creciendo en este sentido, ¿sí? En este sentido. Por lo tanto, en un plano a S igual a S0, a un valor de entropía, ¿sí? A es el punto en donde se ha alcanzado la mínima energía total del sistema. ¿Sí? Esto está vinculado, yo en esta clase ni tampoco me interesa mucho que hay un desarrollo matemático que demuestra esto, y por ahora no me interesa mucho que lo analicen, eso es para cuando ya tengan entendido el concepto, si quieren después van al libro, esto está desarrollado enteramente en Kalem, lo puedan ver, pero sí me interesa conceptualmente entender de que ese estado final del punto A puede alcanzarse haciendo evolucionar el sistema a energía constante y buscar que la entropía sea un máximo, o hacer evolucionar el sistema a entropía constante y en ese caso el estado final va a ser a energía interna mínima. ¿Sí? Esto es, desde el punto de vista
físico es más sencillo de demostrar con un simple ejemplo. Es decir, supongamos, vuelvo al gráfico anterior, supongamos que lo que yo estoy afirmando ahora en el punto A, no supongamos nada todavía, lo que yo estoy afirmando en el punto A es que este punto A final de un proceso en donde dos cuerpos se ponen en contacto, por ejemplo, yo lo puedo alcanzar de dos maneras, ¿sí? Mantener la energía interna constante y maximizo la entropía. Pero también digo que ese punto A tiene la mínima energía interna cuando la entropía se mantiene constante. ¿Está? Vamos a suponer, para demostrarlo físicamente, por decirlo de alguna forma, de que ese cuerpo, ese estado final de los dos cuerpos o del sistema compuesto, está en su punto máximo de entropía, o sea, es un estado final y cumple con el segundo postulado, pero no está en su valor de energía interna mínima. Ya voy a suponer eso. ¿Sí? Digo, ese punto A, ya el estado final, después de que evolucionaron los sistemas, tiene la máxima entropía, que es la que me determinó que sea justamente por los postulados el punto final del proceso, ¿sí? Pero les digo, ¿saben qué? Ese punto A está en su máxima entropía, pero no está en su energía interna mínima. Vamos a suponer eso. Como no está en su energía interna mínima, yo puedo extraer del sistema una cierta cantidad de trabajo, para llevarlo a lo que sería su energía mínima, por decir así. ¿Sí? Y una vez que lo extraigo como trabajo, se lo devuelvo al sistema en forma de calor, de manera de volver a alcanzar la misma cantidad de energía interna que tenía antes. ¿Sí? O sea, yo supongo, de vuelta, no está en su energía mínima, me faltan 5 para la energía mínima. Se la saco esos 5 en forma de trabajo. ¿Sí? Y después se lo devuelvo a esos 5 en forma de calor. Al devolverlo en forma de calor, automáticamente, ¿qué pasa con la entropía? Aumenta. Y eso violaría el segundo postulado, porque supuestamente yo anteriormente había alcanzado ese estado final a energía interna constante con una entropía máxima. Ahora lo que estoy haciendo es seguir manteniendo la energía interna constante, pero ya la entropía ahora es más alta que la anterior. Y eso viola el segundo postulado, porque ya no es la energía máxima en ese caso la anterior, porque yo alcancé un nuevo estado igual en energía interna, pero de una entropía mayor. Y eso no es posible por el segundo postulado. O sea que me lleva a la conclusión de que la única situación en donde se me cumple el segundo postulado es que la entropía sea un máximo y la energía interna sea un mínimo. ¿Sí? Todo esto es simplemente para concluir que yo puedo enunciar la termodinámica de dos formas alternativas pero totalmente equivalentes. Y acá le pongo, ve, acá tiene el mismo grafiquito anterior, el punto A, uno con entropía constante y otro con energía interna constante. Entonces yo decía cuando hicimos el cálculo del equilibrio térmico haciendo uso de los postulados, decía, el estado de equilibrio de cualquier parámetro interno que no está restringido por un vínculo va a ser tal aquel que maximice la entropía para energía interna constante, para un valor dado de energía total interna. Eso es totalmente equivalente que decir el estado de equilibrio de cualquier parámetro interno que no está restringido con un vínculo va a ser tal que minimice la energía interna para un valor dado de entropía total. ¿Sí? Esto es coincidente con un principio, yo todavía no lo definiría totalmente termodinámico, que siempre se dijo en la física clásica, que todo sistema compuesto, o todo sistema en realidad, tiende a ir espontáneamente a al estado más bajo de energía posible.
¿sí? Yo también le había mencionado en su momento, de que cuando enunciamos los postulados, y recuerden que los postulados uno lo enunciaba como quería, que nosotros elegimos que la entropía sea un máximo para tener coincidencia con la termodinámica clásica. También podríamos haber elegido que la entropía sea un mínimo, ¿sí? Pero para que sea totalmente coincidente con la termodinámica clásica que se conocía hasta ese momento, elegimos la condición extremal de la entropía que sea un máximo. Ahora bien, el decir que la entropía es un máximo cuando mantengo la energía interna constante es totalmente equivalente a decir que la energía interna es un mínimo cuando la entropía se mantiene constante. Esto se deduce, no lo voy a hacer ahora y no lo quiero complicar matemáticamente, pero surge de una de las condiciones que nosotros pusimos en el tercer postulado, que era justamente que la derivada de S respecto de U, manteniendo todos las otras variables constantes, tenía que ser mayor que cero. Que físicamente me decía que el inverso de la temperatura siempre es positivo, o que la temperatura siempre es positivo. ¿Sí? Lo que nosotros matemáticamente decíamos es la entropía, la función entropía es monótonamente creciente con energía interna. Bueno, el hecho de que la entropía sea un máximo y ponerle esta condición de monotonía, se puede demostrar matemáticamente esto que yo les acabo de decir, o demostrar por el absurdo físicamente. ¿Sí? Que esto implica que la energía interna se tiene que cumplir, que la energía interna total de un sistema compuesto que evoluciona a entropía constante tiene que ser un mínimo. ¿Sí? Kallen pone un ejemplo muy interesante, que es totalmente equivalente en la geometría. Cuando uno analiza el caso particular de un círculo. En el caso particular de un círculo, uno puede decir que el círculo es la figura de mayor área que se puede obtener para un perímetro constante. El círculo es la figura que, a ver, vamos a suponer que yo le doy una piola a ustedes, una piola y le digo, tienen este perímetro, el de una piola. Contrúyame con este perímetro, ¿sí? Con esta piola, la figura que mayor área tenga. ¿Qué van a obtener? Un círculo. Un círculo. Fíjense que yo acá hice un calculito en Excel para demostrarle lo siguiente. Por ejemplo, yo les doy esa piola que tiene un largo de 24 y ustedes arman un cuadrado y van a encontrar que si arman un cuadrado con esa piola, su área va a ser 36. ¿Sí? Un cuadrado de 6 por lado, mi piola mide 24, armo el cuadradito y obtengo que el área es 36, 6 por 6, 36. ¿Sí? Puedo hacer un rectángulo si quiero, ¿sí? Que tenga perímetro 24 y el área me va a dar 32, no es la mayor área. ¿Sí? Pero si me voy a un círculo que tenga perímetro 24, lo ven ustedes aquí, el área de ese círculo va a medir 45,84. O sea, el círculo es la figura tal que maximiza el área a perímetro constante. Es lo mismo que yo le digo, el estado final de un sistema es tal que a energía interna constante, el equivalente al perímetro, maximiza la entropía. Ahora bien, hagamos la inversa. Yo le doy un área ahora. En vez de darle la piola con el perímetro, le doy un área. ¿Sí? Al darle el área, fíjense, supongamos que yo le doy el área 36. En el área 36, el perímetro que yo obtengo con un círculo va a ser el mínimo. Fíjense, si es un cuadrado con área 36, el perímetro es 24.
Si es un rectángulo que tiene área 36, el perímetro es 26. Pero si es un círculo con área 36, el perímetro es 21,27. Entonces, el círculo es una figura que tiene el área más alta cuando el perímetro es constante y tiene el perímetro más bajo cuando el área es constante. ¿Sí? Esta analogía es muy interesante porque es justamente lo que se da en los sistemas termodinámicos jugando con la entropía y la energía interna. Bueno, dicho esto, vamos a entrar ahora a recordar un poquitito lo que habíamos visto en la primera parte para entrar de lleno a las áreas, perdón, para entrar de lleno a las transformadas de Legendre. Bien, denme un segundito, por favor. Bien, para recordar, ¿cuáles eran los postulados? Ahí lo tienen ustedes en pantalla con mi letra artística. El postulado 1 que habíamos postulado, decíamos, caracterizábamos el estado de equilibrio. ¿Se acuerdan? Es decir, es la que decíamos, existen ciertos estados particulares de los sistemas termodinámicos, para el caso de sistemas simples, en donde podíamos perfectamente caracterizar a esos estados llamados estado de equilibrio, describiendo su variable de estado. El postulado 2, el más importante desde el punto de vista conceptual, es donde definíamos la función de entropía, que era la que se maximizaba en el equilibrio. El postulado 3, lo que hacíamos era darle las propiedades matemáticas de esa función de entropía, ¿sí? Decíamos que era aditiva, que era continua, que era diferenciable y que era monótonamente creciente con energía interna, cosa a la cual nos hemos referido hace segundos nomás. ¿Sí? Y el último postulado, el llamado también postulado de Nernst, era aquel que me daba la condición de contorno o el punto de partida, en donde decíamos la entropía tiene un valor absoluto de cero cuando la derivada de la energía interna respecto a la entropía valía cero, o lo que era lo mismo decir, cuando la temperatura vale cero. Bien, luego de eso lo que pasaba era que me definía una función que la llamábamos relación fundamental. Era justamente esa función llamada función de entropía, que para el caso de un sistema simple era una función de la energía interna, el volumen y el número de moles. Esa función así definida, denominada relación fundamental, estaba expresada en lo que dijimos, esta es la forma entrópica. ¿Sí? Pero si nosotros podíamos rápidamente despejar la energía interna y ponerla como variable dependiente en esta función y mandar la entropía como variable independiente, obteníamos la misma función, no cambiaba, solo que la teníamos ahora en lo que dimos en llamar la representación energética. Esa representación energética, U, como una función U, ahora de entropía, mole, tenía todas las mismas propiedades que la función original, ya que era la misma función. Ya que era la misma función. De eso no nos tenemos que olvidar. ¿Sí? Simplemente lo que estoy haciendo acá es un despeje variable. Nada más. Trabajo sobre la misma ecuación, en vez de poner una variable dependiente, la intercambio y dejo la energía interna como una función de la entropía, el volumen y el número de moles. Después, lo que hacíamos a esa representación energética era calcular
o escribir, mejor dicho, su ecuación diferencial total. Simplemente haciendo uso del análisis matemático. Entonces, el diferencial de U era igual a la derivada parcial de U respecto de S, manteniendo B y N constante, diferencial de S, más la derivada de U respecto del volumen, manteniendo S y U constante, diferencial de B. ¿Sí? Acá es U, para que les quede claro. Esto es U. Yo tengo esa tendencia a hacer la U y la V casi igual. Y el último término era la derivada parcial de la energía interna respecto al número mole, manteniendo S y B constante, diferencial de N. Cada una de esas derivadas parciales representaban lo que dimos en llamar una ecuación de estado. La ecuación de estado no es lo mismo que la relación fundamental, ya que es una derivada parcial de la misma, y al derivar parcialmente, lo que estoy diciendo es, mantengo todo el resto constante y derivo respecto de esto. Entonces, en una ecuación de estado, no tengo toda la información termodinámica que necesito para resolver un sistema. Tengo solamente una información parcial, cuando las otras variables se mantienen constantes. ¿Sí? Bueno, y a cada una de esas derivadas parciales definimos lo que era. La derivada de U respecto de S a B y N constante es la temperatura. La derivada de U respecto del volumen era menos la presión, y la derivada de U respecto del número mole debimos llamar el potencial químico. ¿Sí? Entonces, esa ecuación diferencial se me transformaba en T diferencial de S menos P diferencial de B más mu diferencial de N, en donde T, P y mu eran propiedades intensivas. Y S, B y N son propiedades extensivas, o sea que dependen de la masa. Hasta acá es todo lo que vinimos haciendo. ¿Está? ¿Tienen alguna pregunta? A ver. Vamos al chat. Ah, está el pitbull molestando, sí. Lo tengo abajo al pitbull, ¿eh? Ahí está, ahí se cayó. Bueno, esto es todo lo que vimos en la primera parte. Ahora bien, esto es lo que acabamos de hablar, ¿sí? T intensivo, S extensivo, ¿sí? Ahora bien, fíjense algo. Yo voy a borrar o voy a sumar una página nueva. ¿Qué pasa? Ustedes lo que me pueden decir es, ok, tengo la relación fundamental de un sistema. Todo muy lindo, pero yo para aplicar esa relación fundamental, resulta que la tengo, siempre estoy hablando de la representación energética, ¿no? Resulta ser de que la tengo en forma, tengo la entropía como variable. Y yo no me gusta tener la entropía como variable porque es difícil de manejar. Pucha, qué lindo sería si en vez de tener la entropía, tengo la temperatura como variable de la relación fundamental. Olvídense de la ecuación de estado. Estoy trabajando solamente con la relación fundamental. Entonces, ¿yo qué digo? Quisiera, qué lindo sería tener una relación fundamental en función de lo que yo puedo medir rápidamente. Me es mucho más fácil medir la temperatura que medir la entropía, por ejemplo. O, fíjense, vuelvo a lo anterior, fíjense, acá voy a borrar esto de extensivo-intensivo. Fíjense que esta es mi relación fundamental, ¿sí? Fíjense que en esto que yo tengo acá, digo, che, tengo esta relación, la tengo la relación fundamental, pero resulta ser de que mi sistema está evolucionando a temperatura constante.
en vez de evolucionar a entropía. Si evoluciona a entropía constante, este diferencial se me hace cero. Este diferencial se me hace cero si evoluciona a entropía constante. ¿Sí? Si evoluciona a volumen constante, este se me hace cero. O a número de moles constante, este se me hace cero. Pero si yo tengo mi sistema que evoluciona a temperatura constante, sería lindo tener la misma relación fundamental, o una equivalente, totalmente equivalente, que esté en función de las variables que a mí me permanecen constantes, o en su defecto que me fuesen fácil de medir. Entonces, si yo tuviese una herramienta matemática que me permite acomodar mi relación fundamental en función de las variables que a mí me conviene para manejarla, ¿sí? Ya sea porque mis procesos se llevan a cabo con algunas variables constantes que no son las que me aparecen en la ecuación fundamental, ¿sí? A ver, ¿cómo puedo manejar esto? ¿Cómo puedo resolver esto matemáticamente de forma tal de no perder información termodinámica? Entonces, lo primero que uno puede decir es, epa, la relación que yo tengo entre los pares conjugados es una derivada, ¿sí? O sea, si yo quiero reemplazar la entropía por la temperatura, y bueno, reemplazo por su derivada. Uno puede decir eso. A ver, ¿qué significaría esto? Lo voy a hacer más fácil de leer. Supongamos que yo tengo una relación fundamental y igual a x al cubo. Vamos a suponer eso, monovariable. Así bien, sí, pero a mí no me interesa tenerla en función de x. Me interesa tenerla en función de p, que p es la derivada de y respecto de x. ¿Qué es lo que yo podría hacer si quiero cambiar entropía por temperatura? ¿Sí? Bueno, perfecto. Si yo tengo esto, fíjense, p a qué es igual en esta función. A 3, ay Dios, mis numeritos. A 3, x al cuadrado. ¿Sí? Yo de acá puedo despejar x. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A p sobre 3, ¿sí? Elevado al 1/2. Y reemplazo esta x acá arriba. Y digo entonces que tengo i igual a p sobre 3 elevado a la 3/2. Ahora piensen un poquito en esto que yo acabo de hacer. O sea, yo dije, epa, si hago esto, yo parto de esto, que es mi relación fundamental, parto de esto, hago esto, reemplazo y obtengo. La pregunta es, ¿esta ecuación es también una relación fundamental? ¿Sí o no? ¿Qué se les ocurre? ¿Son totalmente equivalentes esta de acá arriba? A ver, esta y esta son totalmente equivalentes. Pueden opinar. No, profe. Vos, ¿quién habló? Gastón. Ah, Gastón sí puede hablar. Pensé que era Aldo. No, ¿por qué no? Porque si es una relación fundamental, al derivar se perdería información. ¿Por qué? Porque la derivada es una ecuación de estado, tiene una parte de información. Olvídense de eso. Por ahora olvídense de eso.
Yo derivé, pero la reemplacé en la relación fundamental original. Si yo me quedo acá, si yo me quedo en esta, sí. Si me quedo solamente en esta, sí puedo decir, che, esta es una ecuación de estado. Pero yo la volví a reemplazar en la ecuación original. Si estás hablando, Cecilia, está muteado, ¿eh? No, no, perdón, estaba pensando en voz alta. Ah. Bueno, a ver. Para ¿Quién va? Sí. para algunos casos específicos sería solamente. ¿Mm? Yo tengo mi relación fundamental. Esta es válida. La de arriba es válida. Supongamos que es válida, ¿no? Esto. Y la de acá abajo sigue siendo tan válida como la de arriba. No tengo más variables. Mi única variable es X. Bueno, la respuesta es no. No es equivalente. Y la razón es que si yo, vamos al camino inverso, yo me vine para aquí, hice la derivada, reemplacé la ecuación fundamental y obtuve esta. Si yo hago la inversa, partiendo de esta, quiero irme para arriba, cuando llego acá arriba, ¿qué obtengo? Cuando voy, si yo siguiendo este camino, derivé. Si yo quiero irme para acá arriba, ¿qué tengo que hacer? Integrar. Integrar. Y cuando integro, ¿qué pasa? Aparece una constante, profe. Correcto. Me aparece una constante integración. Y acá se me fue el bombo la termodinámica. Porque si yo hago esto, cuando vuelvo a integrar, me aparece la constante de integración. Y en vez de obtener la curva original, obtengo una familia de curvas. Entonces ahí sí perdí información. Porque no estoy teniendo la ecuación original. Tengo una familia de curvas que está dada por el valor de la constante de integración, que es lo que acabo de hacer aquí. Es decir, si yo parto de una ecuación que era y igual a x, así, cuando hago el proceso de derivar y volver a integrar, obtengo esto, lo que ustedes ven ahora en la pantalla. Obtengo una familia de curvas, y ahí perdí como en la guerra, porque ya no sé cuál era mi ecuación original. Entonces, evidentemente, a ese camino le falta algo. A esa cosa yo tengo que anclar de alguna manera cuál era mi ecuación original, para que cuando vuelva a hacer el proceso de integración para arriba, sepa que es la que yo tengo, la que yo anclé y no las otras que forman parte de la familia. Esto fue un problema durante mucho tiempo para poder acomodar en la teoría postulatoria mi relación fundamental a las variables que yo quería. Por suerte, la historia nos dio o le dio a la termodinámica una solución y que vino dada por un matemático francés allá lejos que lo planteó como una curiosidad matemática, un francés que se llamaba Puecle, que él había, trabajando en forma teórica con las funciones matemáticas, él dijo, yo a una función la puedo definir por la función en sí misma o por la familia de las tangentes a cada punto de esa ecuación. De vuelta, yo a una curva la puedo definir por la curva en sí mismo, o bien, si yo pongo la ecuación de cada una de las
curvas o de las líneas de la recta tangente a cada punto de la curva original y borro la curva original, tengo la misma función definida. Es decir, lo que planteaba Pickle era algo como esto. Fíjense que acá lo que tengo en esta gráfica es un conjunto de rectas tangentes y que cuando retiro la curva original, que es la de cada uno de los puntos de esa curva tangente, me queda definida la misma curva. Bueno, esto quedó en el tiempo, durante mucho tiempo, como una curiosidad matemática que no servía para nada. O sea, muy interesante lo que decía Pickle, pero ¿y en qué lo aplico? Bueno, hasta que a alguien se le ocurrió y dijo, esto puede servir para poder resolver este problema matemático de tener una relación fundamental equivalente en función de lo que yo quiero. ¿Cómo? Bueno, fíjense. Voy a borrar esto que había escrito acá. Fíjense, acá yo tengo mi curva original. Tomo un punto cualquiera XY. ¿Sí? Este puntito. Y busco y trazo la línea tangente. ¿Cómo es la ecuación de la pendiente de la recta tangente en ese punto? P, fíjense cómo está dada acá, es esto, la pendiente es esto sobre esto. ¿Sí? Si yo prolongo la recta tangente hasta que la corte al origen, hasta que corte el eje de las ordenadas, y obtengo allí un punto que es el punto phi. O sea, acá yo tengo un punto que lo voy a llamar phi. Entonces, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente? Bien, es esto, el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto, ¿a qué es igual? Al valor i menos phi sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? X menos 0. Entonces, acá, en esta que está escrito aquí, yo lo que estoy poniendo es la pendiente, ¿sí?, de la recta tangente a un punto dado de la curva. Si despejo de esta forma de la pendiente, obtengo esta relación. Phi es igual a i menos px. ¿Qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es anclar la curva original, donde P es la pendiente de la tangente, pero también es la derivada que yo quería obtener. Entonces, supongamos que esto en vez de ser y en función de x sea u en función de s. ¿Sí? Entonces yo ahora tengo una nueva función que se llama phi, que será u menos ts. ¿Sí? Lo que yo le estoy diciendo es, si mi ecuación original, en vez de ser y en función de x, era u como una función solamente de s, estoy tomando variable, monovariable, ¿sí? Ahora lo que yo obtengo es una función que se llama phi, que es igual a u menos ts. Y en realidad lo que hice es, a cada curva o a cada recta tangente de la curva original, a cada recta tangente de la curva original, le fui dando un valor de ordenada al origen. Entonces, de esa forma lo que hago es anclar la curva original. Y lo que estoy haciendo es una transformación en el plano, ¿sí?, en donde paso de una función y como función de x, paso a una función phi como función de p. Y la forma de transformar de esto a esto
es a través, perdón, estoy en términos de I y P, la forma de transformar esto en esto es a través de esta ecuación. Phi igual a I menos PX. De esa forma, yo tengo, haciendo esta transformación, tengo la curva original. Esto rápidamente se puede generalizar a una función multivariable. ¿Está? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque ahora entramos a la parte más interesante del tema. Esto es algo que no lo vieron nunca todavía ustedes en ninguna otra materia, ¿eh? Y además se usa solamente para termodinámica, lo que se llama las transformadas de Legendre. Esto que yo acabo de hacer, esta transformación, se llama, vamos a escribir, a ver, voy a bajar un poquitito el tamaño de la letra, transformada de Legendre. Profe, Sí, esa nueva I, no me quedó muy claro ese anclaje, cómo es. claro, yo de todas las curvas, ¿qué es lo que voy haciendo? Vuelvo a este. Por ejemplo, tomemos esta recta, la que está aquí. Si yo prolongo, vamos a intentar prolongarla, a esta, agarro una recta tangente, y la prolongo, corto en algún momento dado la ordenada al origen. Y acá obtengo un phi. Tomo la otra recta tangente, la prolongo y obtengo otro phi. Lo que pasa es que estoy en el plano IX. En el plano IX voy teniendo un montón de phi. ¿Sí? Pero si yo paso a un plano phi p, en donde yo de cada una de estas rectas tangentes saco el valor de phi y saco el valor de p. Esto es p pendiente. ¿Sí? Voy a obtener una curva que no es igual a esta, pero es equivalente, estoy en otro plano. Es lo mismo que cuando ustedes en álgebra pasaban del sistema cartesiano al sistema polar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo podía escribir la ecuación de un círculo en el sistema cartesiano como y cuadrado más x cuadrado igual a r. Si hacía la transformada en coordenadas polares, ese círculo yo lo podía describir como ρ igual a una constante y phi variando entre 0 y 2pi. Entonces, lo que estoy haciendo es una transformada con una ecuación. Los dos son tanto y cuadrado más x cuadrado igual a r. En un sistema de ejes cartesiano me describiría un círculo. Y decir que ρ igual a constante y θ variando de 0 a 2pi en el sistema polar también me describe un círculo. Es la misma forma. Bueno, acá yo estoy haciendo lo mismo, solo que estoy pasando del plano IX a un plano phi-p. De esto me interesan las conclusiones finales, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Vamos a pasar, ¿se entendió más o menos? Yo ahora con los ejemplos vamos a ir sacando qué es lo que queremos de todo esto. ¿Sí? Y ahí creería que se le va a aclarar un poquitito más. Me interesa haber leído más la conclusión que todo este proceso. ¿Sí? Todo este tema está muy bien descrito en Kallen. De hecho, es uno de los pocos libros que lo describe muy bien. Si bien Transformada en Legendre aparece en varios libros distintos, Kallen es uno de los que mejor lo trabaja. Bien. A ver. Acá yo escribí ya la fórmula genérica.
phi igual a i menos la sumatoria de pk x sub k. Entonces, supongamos, estoy en un sistema simple y mi ecuación para un mol dado, para un número de moles de igual a 1, con lo cual el n ya no me aparece como variable. Fíjense que yo quiero, en este sistema, en vez de tener u de S y B, quiero tener la misma relación fundamental, pero en función de P y de T. En función de P y de T. Entonces, yo digo, ok, aplico esta fórmula, la de acá arriba, que es la fórmula de transformación. Entonces digo, tengo phi va a ser igual a u, que vendría a ser mi i grande de aquí, menos ts, donde t es pk y s es xk, menos, paréntesis, menos p de presión, donde acá la p de presión vendría a ser también el p sub k, menos p, por el volumen. Lo escribí así para que les quede claro. O sea que yo ahora tengo phi igual a u menos ts más pb. Y esta ecuación que aparece acá, que resulta de aplicar la forma de la transformada, recibe el nombre, es una función conocida de la termodinámica clásica, que se simboliza con la letra G y es la función termodinámica denominada ecuación de Gibbs. Entonces, ahora sí escribo como corresponde y digo G es igual a U menos TS más más PB, no P diferencial de B, más PB. Esta nueva función es totalmente equivalente a la función original. Pero veamos una cosita más para que estemos totalmente seguros. Vamos a diferenciar esto aplicando las reglas de diferenciación que ustedes conocen. Diferencial de G es igual a diferencial de U menos T diferencial de S menos S diferencial de T. Regla de diferencial de un producto. ¿Sí? Más P diferencial de B más B diferencial de P. Reemplazo de U por su forma original. Diferencial, ¡ay Dios! Diferencial de G. Y en vez de U, ¿qué pongo? T diferencial de S, ¿sí? Menos P diferencial de B. Y ahora voy poniendo todo el resto. T diferencial de S menos S diferencial de T más P diferencial de B más B diferencial de P. Y acá veamos. T de S con menos T de S se simplifican. Este con este. ¿Sí? Y menos P de B se simplifica con más P de B. ¿Y qué me queda? Me queda que diferencial de G es igual a menos S diferencial de T más V diferencial de P. Y acá sí podemos individualizar claramente cuáles son las variables de esa función Gibbs. Son las que están en los diferenciales. Esas variables son. Entonces, de acá se ve claramente que Gibbs es una función que está en función de T y de P. Entonces, lo que yo hice fue, a través de la transformación, partí de una U
de entropía y volumen y llegué a una función que se llamó Gibbs, que es función de T y de P. Obtuve lo que quería. ¿Está? Ahora seguimos. Para que le vaya quedando claro. Parto de lo mismo. Sistema simple, parto de una U, de S y de B. Ahora no quiero transformar las dos variables. Quiero transformar solamente una. Quiero transformar S por T. ¿Sí? Quiero buscar solamente S por T. No me interesa transformar B por la presión, el volumen por la presión. Ok, aplico la regla y digo, esa nueva phi que tengo va a ser U menos T por S. La otra no la transformo, con lo cual no la toco. Bien, esta función U menos TS es lo que se conoce con el nombre de, que simboliza con la letra F, algunos lo hacen con la letra A grande también, en la mayoría lo hacen con la letra F, y es lo que se llama energía libre de Helmholtz. ¿Está? Vamos a escribirla bien. ¿Sí? Esta es la energía libre de creo que es Helmholtz. No sé si se me fue una L de más. Ya les confirmo. Sí, se me fue una L de más, es sin L. Y es, a ver, la voy a escribir mejor. Estos nombres de los... Nunca un Pérez, un López. Se escribe Helmholtz, así. ¿Sí? Entonces, ahora que tengo F igual a U menos TS, ¿sí? Y si hago lo mismo que hicimos anteriormente, el diferencial de F es diferencial de U, que es T de S menos P de B, ¿sí? Menos T diferencial de S menos S diferencial de T, ¿sí? El diferencial de un producto. Se me simplifica T de S con T de S y me queda que el diferencial de F es menos S diferencial de T, ¿sí? Menos P diferencial de B. Por lo tanto, F es una función, o sea, la energía libre de Helmholtz es una función de la temperatura y del volumen, que es lo que yo quería obtener. Y que es totalmente equivalente a esto. No perdí información termodinámica al hacer esta transformación. Es la misma relación fundamental transformada en otro plano. Con lo cual tiene las mismas propiedades que anteriormente habíamos descrito. Vamos ahora para un sistema simple, como en este caso, vamos ahora
al último caso, en donde yo quiero transformar el volumen por la presión. Entonces digo, mi phi va a ser igual al U original y lo que quiero cambiar es V por menos P. Por lo tanto, esto será más, por el menos la presión, P por V. ¡Epa! ¿Y esto? ¿Qué es U más PV? La entalpía, profe. Sí, señor. Esta es justamente la definición de entalpía. Que yo en la primera parte le dije, tomen que la entalpía es H igual a U más PV, que después vamos a ver dónde sale de acá. Es la transformada de Legendre de un sistema en donde se transforma el volumen por menos la presión. Esto es H y es entalpía. Y ahora voy a aplicar una regla. Ustedes saben que para encontrar el diferencial tengo que diferenciar todo y simplificar lo que simplifique. Ahora se la hago como una regla mnemotécnica más rápida para encontrar el diferencial. O sea, yo ahora tengo de vuelta, acomodo, H igual a U más PV. ¿Sí? El diferencial de H se lo hago más rápido, si no, lo resuelvo en completo. Pero fíjense, ¿qué no transformé? Dejé la entropía tal cual. Por lo tanto, esto es T diferencial de S, porque no la toqué respecto del U original. ¿Sí? En cambio, sí transformé el volumen por menos la presión. Por lo tanto, le cambio de signo e invierto las variables. Esto es más V diferencial de P. ¿Sí? Van a ver que llegan a lo mismo. Lo hagamos ya si quieren. Diferencial de H, en vez de U, pongo T diferencial de S menos P diferencial de B. Y el diferencial de este producto va a ser más P diferencial de B más V diferencial de P. Este y este se me van. Entonces, ya tengo para un sistema simple, ¿sí?, de un solo componente, definida las tres transformadas de Legendre, más la original, son 4, las 4 relaciones fundamentales que pueden describir a ese sistema. ¿Sí? Ellas son, vamos a escribiéndola acá, la original, que es, ay Dios, la original, que sería U como una función de S y B, ¿sí?, que su fórmula de Euler, ¿se acuerdan cuando había hablado de las fórmulas de Euler, las fórmulas integradas? Sería U igual a TS más PB. Su ecuación diferencial es TDS menos P diferencial de B. Esta es relación fundamental energética. Bien, después de eso teníamos G como una función de T y P, en donde G era U menos TS más PB. Y el diferencial de G es igual a menos S diferencial de T más V diferencial de P. Esto es Gibbs. Bien, después teníamos F como una función, siempre aplicando, estoy haciendo el resumen de todo lo que hicimos, ¿no? F
es una función de t y de b. Entonces era f igual a u menos ts. Y el diferencial de f es menos s diferencial de t menos p diferencial de b. Esto entonces habíamos dicho que era Helmholtz. Energía libre de Helmholtz. Y la última era nuestra archiconocida entalpía, H, que es una función de S y de P, en donde decíamos que H es igual a U más PB, y el diferencial de H será igual a T diferencial de S más V diferencial de P. Y esto es entalpía. Bueno, a este conjunto, incluyéndola también a la energía interna, también se lo conoce con el nombre de potenciales. Me estoy quedando sin pizarrones, espérenme un segundito. Potenciales. Ay, Dios. Termodinámicos. Entonces, cuando uno habla de potencial termodinámico, se está refiriendo a Gibbs, Helmholtz, entalpía y a la energía interna. ¿Está? Bueno, ahora todo esto se puede hacer totalmente equivalente en la representación entrópica. Nosotros no lo vamos a hacer ni lo vamos a utilizar. Sin embargo, uno puede decir, che, pero en vez de partir de la representación energética, parto de la entrópica y puedo aplicar todas estas transformaciones de Legendre, sí señor. Se van a obtener lo que se llaman funciones de Massiev y Planck, que nosotros no lo vamos a utilizar en el curso, con lo cual no los voy a complicar matemáticamente. Pero esto es la base para lo que después se nos viene, que son las llamadas relaciones de Maxwell. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver en la siguiente clase teórica. ¿Sí? Las relaciones de Maxwell y el método de reducción de derivadas parciales, que es lo que se nos viene en las próximas, es fundamental y clave para resolver problemas termodinámicos. ¿Tá? Pero para llegar a eso tienen que entender esto. ¿De dónde salen los potenciales termodinámicos? ¿De dónde sale la función de Gibbs, la de Helmholtz, la entalpía? ¿Sí? Y ahora, ya para redondear el tema, vamos a hacer algunas pequeñas generalizaciones. Esto es lo que yo acabo de escribir, denme un segundito. Bueno, sí. A ver. Vamos a suponer, esto es simplemente para entender, vamos a suponer que yo tengo un sistema en donde la U original porque mi sistema así ya no es un sistema simple, voy a suponer que es una U que está en función de S, B y el área. ¿Sí? Ya no es un sistema simple por definición, porque ya tengo otra variable más ahí. Yo obviamente puedo aplicar todas las reglas de transformación en donde transformaré el área por la tensión superficial. ¿Sí? En donde la tensión superficial la voy a definir como la derivada de U respecto del área, manteniendo S y B constante. ¿Sí? Eso lo puedo hacer y aplicando, de hecho lo van a hacer cuando resuelvan problemas en la práctica. Pero lo que yo le quiero decir, si yo tengo una función como esta y solamente reemplazo en esta función S por T, en donde obtengo una U transformada, que es lo mismo que la phi, si quieren llamarlo, lo llamo así, U transformada, como una función
que va a ser, en vez de S va a ser T, y dejo sin transformar volumen y el área, ¿sí? Y desde ya le puedo decir rápidamente que el diferencial de esa U transformada será menos S de T, ¿sí? Menos P de B, más tau superficial por diferencial de área. Esto también es Helmholtz. Si yo solamente transformé la entropía por la temperatura, también es la función de Helmholtz. Si transformé solamente el volumen por la presión, será entalpía, aún estando el área, ¿eh? Si transformé S y B, ¿sí? Si yo obtengo ahora otra transformada, U1 transformada, ¿sí? Que vendría a ser el phi, U1 transformada, pero de la temperatura, la presión y el área, esto también es Gibbs, ¿sí? Y fíjense qué rápido que saco el diferencial. Transformé, ok, cambio de signo y reemplazo, invierto variables. Esto será S diferencial de T, cambio de signo, esto es más B diferencial de P, este no pasa nada, lo dejo igual, será más tau S diferencial de área. Esto también es Gibbs. ¿Sí? No importa que esté esa tercera variable o la cuarta o la quinta o lo que sea. Si yo solamente voy cambiando entropía por temperatura, Helmholtz. Si cambio entropía y volumen por temperatura y presión, será Gibbs. Si cambio volumen solo por presión, será entalpía. ¿Está? Si cambio solo área por tensión superficial, no tiene un nombre específico. ¿Sí? Será una transformada que la llamaré U1, U2, U3, como sea. ¿Estamos? Ahora, fíjense algo interesante. Si yo les presento esto y le digo U es una función U de energía interna, ¿no? La energía interna está en función de la temperatura y del volumen para un sistema simple. Así nomás, ustedes mírenla. Y yo les digo, ¿esto es una relación fundamental o una ecuación de estado? ¿Qué me contestan? ¿Es una relación fundamental o una ecuación de estado eso? Una relación fundamental. No. No, porque tengo una derivada primera de U. ¿Cómo se dan cuenta rápido que no es una relación fundamental? Porque no son las variables naturales de U. Para un sistema simple, las variables naturales de U es S y B, no T y B. Ahora, esto es una ecuación de estado. Esto es una ecuación de estado. Simplemente la obtuve derivando. Si yo tenía U como U de S y B, lo que hice es sacar la derivada de U respecto de S, manteniendo B constante, y la llamé T. Esta T también va a ser función de S y de B. Reemplacé acá, hice todo lo que sea, y una ecuación de estado. No hice una transformación en el plano acá. ¿Está? ¿Cómo me doy cuenta? No tiene las variables naturales originales. Pero si yo les digo, che, esto tengo mi ecuación que es F Helmholtz como función de T y de B, esta sí es una relación fundamental. Porque las variables naturales de la función Helmholtz es T y B. Si yo tengo H como una función de T y de P, ¿es relación fundamental o ecuación de estado? ¿Cuáles eran las variables de la entalpía? Las variables de la entalpía es S y P. La variable de la entalpía es S y P. Yo ahora le estoy diciendo es T y P. Es una ecuación de estado. Esta es una ecuación de estado. Pero si yo tengo G como función de T y P,
es una relación fundamental. Porque son variables naturales de Gibbs. Y si yo tengo h como una función de S y de P, es una relación fundamental. Porque para llegar a esto transformé esta en esto. Hice una transformada de Legendre. Pero para llegar a esta, simplemente derivé. ¿Entienden? Silencio. ¿Me entendieron? Más o menos, profe. Fue muy rápido. A ver. ¿Entendieron el proceso de transformación? En donde yo hago esto, ¿no? A ver, acá qué hay. Helmholtz. Yo aplico la transformación y digo U menos TS es F, saco la ecuación diferencial y ahí me doy con que las variables de Helmholtz, después de una transformada de Legendre, es T y B. ¿Sí? Por el hecho de haber transformado, llego a que Helmholtz tiene como variable T y B. ¿Sí? Si yo de repente escribo ay Dios, espérame. Si yo de repente escribo F, yo le acabo de decir que F, cuando yo la tengo como variable T y B, es una relación fundamental porque transformé y llegué a ella partiendo de U como función de S y de B para llegar a esta ecuación que hice, transformada de Legendre. Es el paso que habíamos visto recién acá. Ahora, si yo tengo una función F, que es una función de S y B, no muchachos, esto no es una relación fundamental. Esto no es una relación fundamental, porque no son las variables naturales de la función de Helmholtz. Las variables naturales de la función de Helmholtz es T y B. A ver el chat. Todo claro dice. Link para bajarse el Segen and Boyle. Ok, hágalo. Muy bonito, Aldo, gracias. ¿Sí? Ahora, si yo de repente le digo, entalpía es una función de la temperatura y de la presión. Cuando yo transformé para llegar a la entalpía. Cuando yo transformé para llegar a la entalpía, esperen que la encuentre. No es esta, no es esta. Es esta. Acá hice la transformada. Me doy con que la variable de la función entalpía la tengo aquí. Es S y P. Pero yo ahora le estoy planteando entalpía como T y P. Entonces, esta no es una relación fundamental. No llegué a ella transformándola. Es una ecuación de estado. Si yo parto como variable original h como un h de S y de P, que sí es una relación fundamental, ¿sí? Y yo aplico la forma de diferencial de h como derivada parcial de h respecto de S, ¿sí? A P constante diferencial de S, más derivada de h respecto de P a S constante diferencial de P, ¿esto qué es? Esto es temperatura igual. ¿Y esto qué es? Derivada de h respecto de P a S constante, es volumen.
Esto que estoy haciendo ya es juego matemático, ¿eh? Bueno, a ver, déjenme un segundito. Quiero chequear algo para no perder después mucho tiempo con este tema. Denme un segundo, por favor. Que yo creo que con esto que le acabo de dar ya pueden resolver perfectamente. Sí, ya con esto ustedes ya pueden resolver el práctico número 10. ¿Sí? Con lo cual no los quiero complicar más, porque todavía después de eso vamos a tener 2 teóricas más para que puedan resolver el práctico 11, que es uno de los prácticos más importantes de la segunda parte de la materia. Bueno. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces si no están en las variables naturales, es una Ecuación ecuación de de... estado. Correcto, Bien. correcto. Es así. Bueno. Dejamos aquí para que ustedes se me vayan a terminar de estudiar. No los quiero complicar más. Yo por temas de trabajo mañana tengo que viajar a Buenos Aires, así que voy a tomar el parcial desde Buenos Aires. Eso es una de las ventajas de la virtualidad. Bueno, cortamos la clase, dejo de grabar.